Sí, doctor, se le escucha. Muy bien, empezamos en unos 5 minutos más que se unan los demás colegas. Y ahora la clase de hoy va a ser síndrome nefrótico. Espero que sea una clase en la cual todos podamos aportar, porque, bueno, síndrome nefrótico ya saben que es un tema básico. Es tan sencillo que solamente tenemos 8 diapositivas y con eso acabamos la clase. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Muy bien, doctores. Se escucha bien, ¿no? Sí, doctor, se le escucha bien. Muy bien. Bien, el síndrome nefrótico, doctores, que es algo que todos ya conocen, es una patología que se caracteriza por una tríada o una tétrada, dependiendo de cada versión, pero que nos lleva a pensar que dentro del paciente, a nivel renal, glomerular y sobre todo de la membrana basal glomerular, está sucediendo algo trascendente y que no se soluciona con corticoides y diuréticos solamente, ¿no? Entonces, como me enseñó alguna vez mi maestro, para poder entender, para poder estudiar medicina, solamente tenemos que estudiar fisiopatología para saber qué tiene el paciente y farmacología para saber qué le damos. Bien, vamos a compartir esta exposición. Primero, vamos a tocar algo de la definición brevemente, porque ya todos saben, la epidemiología, un par de detalles, y la fisiopatología, que es lo que más nos importa, algo de la clasificación y el manejo. Como todos saben, el síndrome nefrótico se caracteriza por una tríada de proteinuria de más de 3.5 gramos en 24 horas, asociado a hipoluminemia y asociado a edemas. Algunos le agregan la hiperlipidemia como parte de los criterios, pero finalmente un síndrome nefrótico se caracteriza por estos factores. En niños es algo similar, la proteinuria es más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora, o un ratio proteinuria-creatinina más de 200 miligramos, o 3 cruces en el dipstick. La hipoluminemia sigue siendo 2.5, aunque hay algunos autores que dicen que el criterio de hipoluminemia es de 3 gramos por decilitro. Nos quedamos con lo que dice la mayoría, lo que dicen las guías CADIGO, y edemas. Entonces, uno de los datos importantes es que el síndrome nefrótico puede ser tan frecuente, sobre todo a nivel de sobre todo a nivel mundial en la raza sudasiática, ¿no? Del sudeste de Asia, pero y en los afroamericanos. A nivel pediátrico es 4.7 por 100.000 niños a nivel mundial, también con preponderancia en la región asiática. ¿Cuál es la enfermedad glomerular más frecuente en que se manifiesta con síndrome nefrótico? La nefropatía membranosa. ¿No? La nefropatía membranosa. Y en niños, la enfermedad de cambios mínimos, y en menor rango, la glomerulosclerosis focal segmentaria. Esos datos los conocemos todos, son tips y son detalles que siempre los van a sacar a la luz. Así que los pasamos rápidamente para ir a tocar a lo más importante, que es el glomérulo. Como ustedes pueden ver, vamos a ponerle el láser. Láser, ya está. Como ustedes pueden ver, en el glomérulo, nosotros vamos a, este es el ovillo glomerular, y nosotros vamos a tener los capilares, las células mesangiales, los podocitos que van a delimitar la membrana basal glomerular. Entonces, si hacemos un corte de la membrana basal glomerular, nosotros vamos a tener los procesos podocitarios, la membrana basal glomerular que tiene su lámina rara externa, su lámina rara interna y su lámina densa, dentro de la cual se encuentra la laminina. Las células endoteliales que tienen fenestras
y también tenían una superficie de glicocálix que les confiere, por los radicales de los glucosaminoglicanos, les confiere la carga negativa, y esta va a ser nuestra barrera de filtración. Cualquier daño que se produzca a nivel de esta barrera de filtración, lo que va a ocasionar va a ser una alteración en la permeabilidad de las proteínas. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esta membrana basal glomerular y tenemos dos procesos podocitarios, vamos a ver que uno de los principales componentes de la barrera de filtración es el slit diafragmático, el diafragma de filtración, el hiato diafragmático o alguno de estos nombres. Y lo que nosotros podemos ver es que este es un intrincado de proteínas, un conglomerado de proteínas que van a estar entrelazadas de tal manera que si uno de ellos falla, el entrelazamiento va a fallar y finalmente va a producirse una disrupción de esta membrana, de este diafragma, y finalmente van a alterarse su permeabilidad. Como pueden observar, acá hay diferentes proteínas que están codificadas genéticamente, como la nefrina y la podocina principalmente, que son proteínas netamente del diafragma, proteínas, la pecaderina, lactina, que van a formar el citoesqueleto, las integrinas, que vamos a ir viendo poco a poco. Esto es importante porque nosotros tenemos que enfocarnos en el verdadero target del daño que se pueda producir para el síndrome nefrótico. Entonces, lo que nosotros podemos ver en cuáles son las causas o cuáles son las alteraciones que se producen en la barrera de filtración glomerular. Las que siempre se han conocido han sido las cargas negativas de la superficie de glicocálix en las células endoteliales, porque están compuestos por glucosaminoglicanos, y el radical amino tiene carga negativa, y que como la albúmina tiene carga negativa, negativo con negativo se repelen, y lo que ya saben, ¿no? El otro factor que cuando se altera puede producir el pasaje de proteínas es el diámetro de las fenestras en las células endoteliales, que se supone que tienen un tamaño limitado, que son menos que el diámetro de las proteínas. Eso lo sabemos todos. El otro punto por el cual se puede dañar la membrana basal glomerular para alterarse, para poder permitir el paso de proteínas, es el daño a nivel de la laminina, que es una proteína que está en la lámina densa, en la porción colagenosa de la membrana basal glomerular. Asimismo, cuando nosotros vemos este espacio, estos son los podocitos y esta es la membrana basal glomerular, debajo de los podocitos hay un espacio que se llama subpodocitario, cuya presión hidrostática mantiene a raya la barrera de filtración. Cuando hay cambios en la presión hidrostática puede alterarse y puede producirse el pasaje de proteínas. Entonces, la alteración en el diafragma de filtración a nivel de los podocitos es una de las principales daños o principales alteraciones que pueden producir el síndrome nefrótico. Entonces, ¿cómo se clasifica el síndrome nefrótico? Nosotros enfocamos a los síndromes nefróticos congénito, por ejemplo, que es codificado, que es por la alteración en la proteína, en la síntesis, en la codificación de la nefrina por el gen NPHS1, y otros 7 más síndromes nefróticos hereditarios codificados por diferentes genes, como el NPHS2. Vamos a tener otras que no son genéticas y que pueden ser idiopáticas o secundarias a enfermedades sistémicas o secundarias a infecciones o a enfermedades hematológicas o a medicamentos o drogas. Y lo que nosotros tenemos que aprender es hacer un screening cuando tenemos un paciente con síndrome nefrótico, hacer un approach adecuado, de tal manera que antes de llegar al síndrome nefrótico idiopático podamos descartar uno por uno todas las posibles causas que tengamos y que pueden inducir o gatillar, ser un trigger para el desarrollo de un síndrome nefrótico. Entonces, esta clasificación también está en todos los libros, y a lo que quiero
llegar principalmente es a la fisiopatología. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fisiopatología, tenemos que ver tres puntos principales: los defectos en los podocitos y en la barrera de filtración glomerular, y también tenemos que ver la permeabilidad, la disrupción, la disregulación inmunológica y finalmente el factor circulante sistémico. Entonces, cuando nosotros hablamos de los defectos en los podocitos y la barrera de filtración glomerular, tenemos que entender que es cierto, si bien los podocitos tienen una baja posibilidad de regeneración y renovación, una baja tasa de renovación, también tenemos que entender que cualquier daño hemodinámico, infeccioso, sistémico, sobrecarga, van a producir daño y destrucción de podocitos. Pero si esta destrucción se produce en más del 20% de ellos, va a llevar a una progresión de la enfermedad renal crónica basada en la pérdida de proteínas. Entonces, uno de los principales defectos se produce por una mutación genética. Y las proteínas que están alteradas, como hemos visto en el gráfico, son las proteínas del diafragma de filtración. ¿Y cuáles son estas? Sobre todo son la NPHS1, que codifica la nefrina, y la podocina, que es codificada por el gen NPHS2. La NPHS1, que tradicionalmente se consideraba que produce el síndrome nefrótico congénito y el síndrome nefrótico córtico resistente. Después, las otras proteínas que también son sujetas a mutaciones genéticas son aquellas que forman el citoesqueleto de actina, como el C2AP y el INF2. Estas, al alterarse, van a producir una alteración a nivel del citoesqueleto y van a producir no solamente endurecimiento, sino las integrinas que van a anclarse en la membrana basal. Estas integrinas también se van a perder, y lo que va a producirse es una esfacelación de podocitos y junto con otros mecanismos más, una fusión de podocitos. Entonces, hay otras proteínas nucleares podocitarias de origen embrionario, como la WT1, proteínas de la membrana basal glomerular como el LAMB2 y las proteínas mitocondriales. Cuando hay una alteración genética, entonces lo que vamos a tener es un defecto podocitario y de la barrera de filtración glomerular. Esta es una relación de todos los genes y las proteínas reguladoras que pueden estar comprometidos clínicamente en la aparición de un síndrome nefrótico u otros componentes asociados, ¿no? El tipo de herencia que tienen, y lo más importante es entender lo siguiente, que si bien es cierto, la alteración genética, de los podocitos, de la síntesis de las proteínas de los podocitos, del diafragma, del citoesqueleto, suponen un síndrome nefrótico que no son susceptibles al manejo con corticoides. Si bien es cierto, en los niños, uno de los principales, porque de saber del síndrome nefrótico lo hemos aprendido del mecanismo fisiopatológico en los niños y sobre todo de la focal segmentaria recurrente en el trasplante. Entonces, uno de los principales componentes del síndrome nefrótico en los niños es la enfermedad de cambios mínimos, y lo que nosotros podemos ver ahí es que el 90% tiene enfermedad de cambios mínimos y son córtico sensibles, ¿no? Es síndrome nefrótico sensible a los esteroides. Pero a medida que avanza y progresa la edad, va apareciendo la glomerulosclerosis focal segmentaria, en la cual el 50% de los pacientes niños o adolescentes con glomerulosclerosis focal segmentaria, 50% solamente son sensibles. Y si nosotros tenemos el otro componente, que es la proliferación mesangial difusa en los adolescentes o jóvenes, vamos a entender que menos del 30% son sensibles a corticosteroides. ¿Y por qué? Pues porque muchos de ellos podrían estar
basados en alteraciones genéticas, en mutaciones genéticas que van a llevar a una alteración en la estructura, como por ejemplo, si tuviéramos proteínas del citoesqueleto alterado, pues no vamos a responder a esteroides o el síndrome nefrótico congénito, ¿no? Entonces, hay un estudio donde muestra que de todas las pacientes que tienen síndrome nefrótico, de todos los pacientes que tienen síndrome nefrótico, aquellos que tienen componente genético tienen 0% de sensibilidad a los esteroides, y aquellos que no tienen componente genético hasta el 50% tienen sensibilidad a los esteroides, hasta el 57%. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con síndrome nefrótico, lo importante, sobre todo si son niños, es hacer un approach adecuado, ver prontamente la respuesta o la sensibilidad a esteroides y proceder a la segunda línea terapéutica basada en la biopsia y a un estudio genético, ¿no? Entonces, el estudio genético es muy importante para poder hacer el manejo adecuado de los pacientes. Y el segundo componente es la disregulación inmunológica. ¿Cómo se ha sabido que el componente inmunológico está presente en el síndrome nefrótico? Pues uno de los primeros mecanismos por los cuales se aprendió de la respuesta inmunológica en el síndrome nefrótico ha sido la exposición a alergenos. Pacientes que estaban expuestos a alergenos y desarrollaban una reacción de hipersensibilidad, pues se manifestaban con proteinuria, ¿no? ¿Y cómo es que se supo que los linfocitos eran uno de los principales mediadores para de la respuesta inmunológica? Pues porque se empezó a estudiar a los pacientes con linfoma y en la actividad de la enfermedad se podía presentar un síndrome nefrótico. Y cuando se realizaba la quimioterapia, remitía el síndrome nefrótico. Otro de los hallazgos fue que, por ejemplo, la molécula coestimuladora de las células T, como ustedes recuerdan, las células T cuando se une con la célula presentadora de antígeno, o las células B, tiene una molécula, se expresa una molécula coestimuladora que es el CD80, que se conoce más como el B7-1. Y esta molécula se encuentra o se puede expresar en los podocitos, sobre todo cuando son inducidos por los propios Toll-like receptor, los receptores tipo PAG tipo 3, vía el factor de nuclear kappa beta, ¿no? Entonces, todos estos nos hacen pensar que cómo es que el sistema inmunológico está involucrado en la patología del síndrome nefrótico. Si nosotros tenemos acá un trigger, por ejemplo, puede ser una infección, una inflamación, el uso de un medicamento, el efecto de una enfermedad sistémica, este trigger va a presentar antígenos a la célula presentadora de antígeno o a las células B. Y lo que va a producirse al presentar las células presentadoras de antígeno va a activar las células T de tal manera que va a producir una disminución de los helper, de los CD4 helper, y un aumento de los citotóxicos. Además, va a producir un desbalance en los helper, en TH2 y TH1, y va a conducir a la sobreexpresión de interleuquina 13. Esa sobreexpresión va a inducir el proceso inflamatorio a nivel de los podocitos. De la misma manera, los triggers también pueden atacar directamente a los podocitos, como habíamos dicho, a través de sus Toll-like receptor, y también a través de las células presentadoras de antígeno, cuando se unen, pueden unirse directamente por reacción cruzada a los BT1 o CD80 expresados en los podocitos, ¿no? Expresados en los podocitos. Los triggers también pueden interrelacionarse directamente con las células B, las cuales pueden inducir la sobreexpresión del CD23 soluble, los cuales van a estimular a la diferenciación celular. Y estas células B también pueden directamente inducir a las células T para producir la cascada que ya hemos mencionado. Entonces, cuando se liberan estos factores de permeabilidad, lo que vamos a tener a nivel de la membrana basal, el epitelio fenestrado y la superficie de glicocálix, una alteración en la barrera de filtración. Ahora, los linfocitos T
que salen de la célula, de la médula ósea, los inmaduros, que son capaces de producir en fase aguda la IgM, al momento de salir a la, perdón, este es los linfocitos B. Primero vamos con los linfocitos T, ¿ya? Los linfocitos T inmaduros, o bueno, vamos ya con los B. Los linfocitos B inmaduros van a salir a la célula y pueden convertirse en células B transicionales que van a tener un proceso de maduración y en su proceso de maduración y activación van a promover varias cosas. Por ejemplo, van a retornar a la médula para constituirse como células plasmáticas de larga duración, de larga vida, que van a sintetizar inmunoglobulinas de memoria. Pero también van a formar células plasmáticas de corta vida, que son, si bien es cierto, son IgG y IgA, pero son inespecíficos, y también pueden formar las células plasmáticas de corta vida con IgM específicas y las células de memoria con IgM específicas. Las células B también, las células T también están maduras en el médula ósea, pero pasan por el timo donde son diferenciadas en células CD4 helper y citotóxicas. Las células CD4 helper van a diferenciarse y dependiendo del tipo de diferenciación van a producir los efectos de apoptosis, inflamación celular, inmunidad humoral alérgica, inflamación y regulación de la respuesta inmune, dependiendo de las citoquinas, de las interleuquinas que produzcan. Entonces, cuando nosotros hablamos de la regulación inmunológica, pues, y al ver comprometido las células T, da la lógica al 90% de sensibilidad a los esteroides en los pacientes que tienen síndrome nefrótico idiopático, ¿no? Sobre todo si se refiere a cambios mínimos, porque los corticoides inhiben la síntesis de los factores inflamatorios. Ahora, es cierto que, como les decía anteriormente, cuando el síndrome nefrótico es genético, tiene una alteración genética, no debería responder a esteroides, pero hay ciertos casos en los que sí. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando los corticoides pueden inducir una estabilidad del citoesqueleto de actina, ¿no? Y pueden disminuir esa sinergia que se produce entre los podocitos y la membrana basal por alteración de las integrinas. Entonces, los corticoides pueden responder parcialmente, aún en los casos genéticos, pero son raros. Sigamos con eso de los componentes de la fisiopatología del síndrome nefrótico. Ahora, con respecto al otro punto que es el factor circulante sistémico, sabemos, basado sobre todo en los estudios de la esclerosis focal segmentaria, que existe un factor circulante sistémico que va a promover la proteinuria severa del síndrome nefrótico. ¿Cómo se empezó a estudiar esto? En varias etapas, ¿no? Varias conclusiones. Por ejemplo, cuando se infundía suero de pacientes con focal segmentaria a ratas, se inducía el síndrome nefrótico. Entonces se tuvo la hipótesis de que el factor circulante estaba en el suero. La transmisión de la glomerulosclerosis focal segmentaria de madre al niño, una paciente gestante con glomerulosclerosis focal segmentaria da a luz un niño, hace proteinuria. Hace proteinuria, pero tiene remisión espontánea a los días o a las semanas de nacer. Por eso el problema no es en el riñón en sí, sino en el factor circulante. La remisión de la proteinuria de un riñón trasplantado, estos se han visto dos casos, dos ejemplos, un paciente donante que fallece, que tenía focal segmentaria, es trasplantado a un receptor que no tiene focal segmentaria y no existe proteinuria. Y el otro caso es un paciente que tenía glomerulosclerosis focal segmentaria recurrente en el trasplante, es decir, tenía focal segmentaria, se trasplantó, en el post-trasplante inmediato hizo una proteinuria severa, que era refractaria a cualquier tratamiento, y que uno podía visualizar que este paciente con recurrencia severa iba a ir a la falla renal rápidamente, era un riñón perdido. Lo que se hizo fue trasplantar, retirarle este injerto a este paciente y trasplantarlo a un paciente diabético. Y desapareció la proteinuria, porque el problema no estaba en el riñón, sino estaba en el factor circulante sistémico.
La otra hipótesis altamente conocida es la recurrencia de la focal segmentaria en el trasplante, que remite con plasmaferesis y que la plasmaferesis preventiva puede reducir el riesgo de recurrencia de la focal segmentaria. Entonces, se han supuesto varios factores, entre ellos la hemopexina, por ejemplo, que es una proteína, un scavenger de los M, y que cuando hay algunas circunstancias se incrementa su actividad y aumenta y altera la permeabilidad produciendo borramiento de podocitos. Se ha visto que puede producir borramientos sin podocitos sin alterar necesariamente la permeabilidad vascular, por consiguiente a veces no suele haber edemas, pero sí este borramiento. Puede haber proteinuria, borramiento de podocitos, pero no edemas. El otro componente es la citoquina 1, cardiotrofina-like. Esta citoquina 1, que la vamos a ver en un rato más, también se ha descrito como factor circulante efectivo, sobre todo cuando altera la permeabilidad vascular directamente. Y el otro componente es el receptor de activador de plasminógeno tipo uroquinasa, que es soluble, que está presente en el más del 70% de las pacientes con focal segmentaria, pero su rol ha sido puesto en duda porque no todos los que tienen SUPAR desarrollan focal segmentaria, y hay algunos que tienen focal segmentaria que no tienen SUPAR, y el SUPAR también se ha visto en pacientes que tienen otras condiciones como cáncer, por ejemplo. Entonces, el SUPAR es una proteína que está ligada a una glicoproteína anclada a la membrana basal. Tiene 3 dominios que se van a unir con el activador del plasminógeno. Entonces, cuando se cliva el anclaje del GPI, cuando se corta, lo que sucede es una liberación y un detachment de los podocitos. ¿Por qué? Porque estas cadenas están ancladas, los podocitos están anclados por diversas integrinas, ¿no? Entonces, cuando se altera este anclaje de la GPI, también se altera las uniones y las integrinas, y se van a producir o sinequias, o esfacelación o detachment de los podocitos, y la fusión difusa de los podocitos. Entonces, una vez que nosotros tenemos este componente genético, este componente inmunológico y el componente del factor circulante efectivo, nosotros vamos a desarrollar un síndrome nefrótico. Y las características principales del síndrome nefrótico, además de la proteinuria, que ya hemos visto que al alterarse la barrera de filtración glomerular pasan las proteínas, el otro componente es el edema. Y el edema está caracterizado por 2 teorías, ¿no? La teoría del underfilling, en la cual la proteinuria va a producir obviamente una hipoalbuminemia severa. Ahora, la hipoalbuminemia no necesariamente puede ser consecuencia directa de la proteinuria. La hipoalbuminemia va a depender de la severidad de la proteinuria, pero también del tiempo de instalación de la proteinuria. Un paciente que tiene 5 o 6 gramos y recién lo tiene un mes, no desarrolla tanta albúmina que aquel que tiene 3 gramos y medio y que lo tiene 3, 4 meses. Pero bueno, teóricamente, la proteinuria va a producir hipoalbuminemia, y la hipoalbuminemia va a producir disminución de la presión oncótica, lo cual va a ocasionar un cambio en el volumen intravascular intersticial, y este volumen plasmático disminuido, presión baja y tendencia a la hipotensión van a activar los componentes arginina vasopresina, renina, aldosterona, disminuir el péptido natriurético auricular y aumento de la norepinefrina. ¿Qué es lo que se busca con esto? Aumentar la fracción de filtración, aumentar la presión de filtración, aumentar la fracción de filtración, incrementar la reabsorción de sodio a nivel proximal y distal, incrementar la reabsorción de agua, y con una consecuencia funesta que es la disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto va a restaurar el volumen plasmático hasta nivelar los valores previos de estos componentes desencadenados, pero
la restauración del volumen circulante, del volumen plasmático, va a empeorar debido a la hipolinemia, el edema, ¿no? La otra teoría, que es el overflow, el overfilling, se basa en lo mismo. Hay proteinuria, hay hipolinemia, pero el compromiso renal va a ocasionar disminución de la presión de la fracción de filtración y disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto va a condicionar principalmente una retención primaria de sodio. Esta retención primaria de sodio, esta retención primaria de sodio, esta retención primaria de sodio lo que va a lograr un incremento del volumen plasmático. Y esto va a disminuir la arginina vasopresina, renina, aldosterona, norepinefrina, y el objetivo es incrementar la excreción de sodio para restaurar el volumen de plasma. Pero mientras no se restaure, este incremento del volumen plasmático va a incrementar el edema. Entonces, estas dos teorías, que ya son desde aquellos años, desde los 90, se ha tratado de entender que estos dos mecanismos, este mecanismo del underfilling se trataba sobre todo en pacientes con enfermedad de cambios mínimos o con pacientes con secundarismos. Y esta, generalmente en síndrome nefrótico idiopático, donde la reabsorción de sodio es independiente de los niveles de albumin. Entonces, lo que se trató es de ver si en un mismo paciente o en un mismo evento fisiopatológico podían estar estos dos componentes o qué otros componentes priman. Entonces, se basó el análisis en las leyes de Starling, donde en las leyes de Starling nosotros tenemos el cambio en el volumen intersticial y plasmático, y va a depender de dos cambios de presiones. La presión capilar, ¿no? La presión capilar intersticial y la presión oncótica, la presión hidrostática entre el capilar y el intersticio, y la presión oncótica entre el capilar y el intersticio. El coeficiente Rho va a ser un componente típico del tipo de proteína, y el coeficiente KF es un componente de permeabilidad hidrostática. Entonces, en base a esta fórmula de la ley de Starling, nosotros podemos ver cambios. Pero a medida que nosotros avanzamos con los estudios, este estudio, por ejemplo, que es interesantísimo, donde explica el por qué no todos los pacientes con hipoalbuminemia severa hacen edemas. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver que la presión oncótica plasmática por la pérdida de proteínas está disminuyendo. Y al disminuir la presión oncótica, teóricamente debe filtrarse, debe trasudar el plasma al intersticio y por consiguiente formar el edema. Pero lo que se ha visto es que a medida que va disminuyendo la presión oncótica plasmática, también va disminuyendo en la misma tendencia la presión oncótica intersticial. Y esto el objetivo de esto va a ser mantener la gradiente oncótica de tal manera que pueda tolerar los cambios en los flujos entre el capilar y el intersticio, y por consiguiente disminuir el riesgo de los edemas, ¿no? Disminuir el riesgo de los edemas. Entonces, obviamente, como les decía, esto también va a depender del periodo de instalación, porque para que haya una adaptación de la disminución de la presión oncótica intersticial en relación o en respuesta a la disminución de la presión oncótica, tiene que ser un síndrome nefrótico que esté evolucionando durante meses. Pero, por ejemplo, hay enfermedades que tienen disminución brusca o abrupta de la hipoalbuminemia, como sobre todo en la enfermedad de cambios mínimos o una membranosa agresiva, donde este periodo de compensación no da tiempo, y por consiguiente inicialmente sí se forma el edema, pero que con la adaptación progresiva el edema también va respondiendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algunos mecanismos que van a depender de esta fórmula, que son, por ejemplo, los cambios en las gradientes de presión oncótica, como la hipoalbuminemia. Es más,
hay componentes donde la hipolinemia, al ser leve y progresiva, da tiempo a que se instale y no hay ninguna evidencia de cambios en el hilo intersticial. Esto se ve sobre todo en la focal segmentaria o en la membrana proliferativa, donde las proteinurias no son masivas, no son masivas. El otro tema son los cambios de presión hidrostática. Y para evaluar los cambios de presión hidrostática, se han hecho muchos experimentos para evaluar el volumen sanguíneo del síndrome nefrótico. Porque si bien es cierto, la presión hidrostática va a depender de la presión del capilar y va a depender de la presión intersticial, como no se han hecho experimentos de medición específica con micropunción a nivel de los capilares, simplemente quedan como una suposición. Lo que sí está mejor estudiado son los cambios neurohormonales. Perdón, acá hay un lapsus, neurohormonales. Y sobre todo, como ya conocemos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y por qué? Porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona siempre ha estado involucrado en la retención de sodio y en la formación del edema. Pero hay varios estudios que se han realizado y no han demostrado correlación entre el volumen sanguíneo y la actividad renina plasmática. Entonces pone en duda, pone en jaque la teoría del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, y también se ha visto que, por ejemplo, cuando tenemos una sospecha de que el sistema renina-angiotensina-aldosterona esté causando los edemas, al inhibir este sistema con los inhibidores SECA, se supone que debería obtenerse una disminución del balance de sodio y obviamente del peso seco. Pero no, a pesar de ello, y a pesar de que los inhibidores ECA disminuyen los niveles de aldosterona inhibiendo el sistema, no se evidencia una disminución del balance de sodio o de disminución del peso, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, también en la enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos es una de las patologías entre todas las glomerulonefritis que tiene mayores niveles de actividad renina plasmática, ¿no? Pero, o sea, la enfermedad de cambios mínimos tiene mayor nivel de renina plasmática que el resto de glomerulopatías, pero entre el volumen sanguíneo de todas las glomerulopatías no hay diferencia. Entonces, no hay esa correlación que esperábamos ver entre la actividad renina plasmática con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por consiguiente, lo que podemos concluir es que el sistema renina-angiotensina-aldosterona no es, pues, el principal mecanismo de retención de sodio. Por eso es que en pacientes con proteinurias leves o moderadas, o aún en las proteinurias severas, cuando se pretende usar bloquear el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona con IECA o con ARA2, no tenemos la respuesta esperada y lo que más tenemos son los efectos adversos. El otro componente es el sistema nervioso simpático, ¿no? Entre los cambios neurohormonales. Y el sistema nervioso simpático, ¿cómo es que se distribuye? Sigue su red de inervación y pasa por las arteriolas aferentes, las eferentes, la red tubular, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Es un aumento, el sistema nervioso simpático, un aumento de las resistencias vasculares que no son dependientes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Y esta resistencia vascular va a ocasionar, obviamente, la llegada de la activación a nivel tubular distal de los canales de sodio, ¿no? Y también la liberación de renina. Directamente, independientemente del sistema, va a estimular la liberación de renina y van a provocar los cambios que esperamos. Entonces, en un síndrome nefrótico idiopático, lo que vamos a ver, se va a ver un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático y una disminución de la excreción de componentes salinos. O sea, si nosotros infundimos suero salino en un paciente con síndrome nefrótico, por la inhibición de la actividad del sistema nervioso simpático van a haber disminución de la excreción y por consiguiente retención hidrosalina. Si nosotros realizamos una denervación a nivel del sistema nervioso simpático a nivel renal, lo que vamos a ver es una notable mejoría con disminución de las resistencias y con aumento de la excreción de hidrosalina. Entonces,
Parece ser que este sistema nervioso simpático tiene hasta mejor compromiso, está mejor involucrado que el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. La vasopresina o arginina vasopresina también se ve comprometida en el sistema nervioso, el síndrome nefrótico, porque al incrementar los niveles de arginina vasopresina se va a disminuir la eliminación de agua libre en respuesta al control hemodinâmico. El péptido natriurético auricular es otro componente que se va a ubicar a nivel de las aurículas y va a ser liberado en respuesta a la distensión de las aurículas debidas a la sobrecarga hídrica, ¿no? A la sobrecarga hídrica. Entonces, obviamente es difícil de evaluar la actividad del péptido natriurético atrial porque se tienen que conocer necesariamente los niveles de los valores basales para cada paciente. ¿Por qué? Porque pueden tener variaciones desde el punto de vista vascular, cardiológico, hepático, que no necesariamente corresponden al daño nefrológico. El otro componente que interviene en los cambios en la gradiente de presión es el rol de la retención primaria de sodio. Esto que hemos visto en este componente, la retención primaria de sodio. Y entonces, lo que vamos a ver en la retención primaria de sodio es que no va a depender ni del factor circulante ni de una enfermedad sistémica. Por ejemplo, se hizo el experimento de la nefritis de Heymann o la nefritis con, ¿cómo se llama esto? La puromicina, tiene este nombre de... se me fue, pero ese es como el experimento con la puromicina, que es el PAN, ¿no? Y al producir una pan-nefrosis unilateral, o sea, en el modelo de Heymann, al producir una pan-nefrosis unilateral, lo que se pudo observar fue lo siguiente, que el riñón nefrótico, estimulado, inducido por la puromicina, va a producir proteinuria, obviamente, y retención de sodio. Pero a nivel del riñón normal, que no está afectado con la puromicina, no se vio ni proteinuria ni retención de sodio. Entonces, cuando se hizo en este riñón nefrósico, pan-nefrósico, se hizo técnicas con micropunción, se pudo evidenciar los niveles de sodio a nivel tubular y se pudo evidenciar que existe una ávida reabsorción a nivel del túbulo colector distal, ¿no? Y esto se produce, esta ávida reabsorción, por un aumento moderado, severo, notable, marcado de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPase. Independiente de la aldosterona. Entonces, ¿y por qué se produce esto? Lo que también se pudo ver es que al producirse esta nefrosis inducida por puromicina, se pudo estudiar que a nivel de los túbulos, sobre todo el túbulo colector cortical o túbulo contorneado distal, aumentaba la expresión de los canales de sodio. Estos canales epiteliales de sodio van a estar cerrados. Y van a estar cerrados porque estos canales epiteliales de sodio tienen 3 subunidades, la alfa, la beta y la gamma. Cuando sobre todo la gamma, es un dominio inhibitorio que actúa como una puerta que va a cerrar los canales de sodio, los canales epiteliales de sodio, pero, y lo que buscan son ser reguladores, ¿no? Estos canales de sodio pueden ser abiertos por algunas proteasas, proteasas de serina, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo el activador plasminógeno tipo uroquinasa. Entonces, ¿y cómo es que actúa esto? El SUPAR o el UPAR, porque todavía no es soluble, va a degradar el plasminógeno y lo va a convertir en plasmina. Y la plasmina tiene este efecto de remover el inhibidor gamma, el dominio inhibidor gamma. Y al remover, va a dejar abierto el canal epitelial de sodio y va a producirse la red de absorción ávida de sodio. Entonces, el tema de la permeabilidad, de los cambios en la permeabilidad vascular va a depender también del factor de filtración, va a depender
de la presión hidrostática, por ejemplo, en pacientes con síndrome nefrótico lo que podemos observar es que a nivel del lecho unguial, la presión hidrostática es normal en pacientes con síndrome nefrótico, pero puede ser normal, pero la capacidad de filtración es alta, es activa y por eso se forma el edema. Entonces, nosotros cuando tenemos este esquema donde se pueden ver todos los componentes de la formación del edema en síndrome nefrótico, tenemos una resistencia arteriolar de tanto aferente como eferente inducida por la actividad del sistema nervioso simpático, ¿no? Es independiente de la angiotensina-aldosterona. Luego vamos a tener una resistencia a nivel tubular para el péptido natriurético auricular, una resistencia. Después vamos a ver que hay una sobreexpresión, hay un aumento de los canales epiteliales de sodio en el túbulo colector cortical debido a la actividad proteolítica de la plasmina por el SUPAR, lo que hemos visto, ¿no? Aumenta la plasmina inducida por el SUPAR y esto va a liberar la compuerta, el inhibitorio, el dominio inhibitorio gamma y va a abrir los canales. Esto es lo que se va a ver aquí. Y finalmente, este aumento del número de la actividad de los canales va a ser activada por los canales, por la bomba de sodio potasio TPasa, inducida por el sistema nervioso simpático. Esto es en sí el mecanismo de formación del edema. Ahora, por eso es que no es tan sencillo el manejo con diuréticos, porque hay pacientes que tienen resistencia a los diuréticos de ASA. ¿Y esto por qué? Porque cuando se usan los diuréticos de ASA, lo que vamos a lograr a través de la inhibición de la mácula densa y de tratar de lograr un balance negativo de sodio, vamos a tener una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta activación va a tener dos efectos. Uno, una disminución de la liberación de sodio, del aporte de sodio a los túbulos distales, y dos, una hiperaldosteronismo secundario. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, lo que vamos a lograr es que las células a nivel distal y colector puedan hipertrofiarse, y al hipertrofiarse para captar el poco delivery que tenemos de sodio, van a hipertrofiarse, va a lograrse una resistencia diurética. Y esto se puede combatir simplemente agregando tiacidas para evitar la hipertrofia y la amiloidina también a nivel del distal. Otro de los componentes del síndrome nefrótico típico es la trombosis. Y la trombosis, nosotros como bien sabemos, es bastante frecuente en los pacientes con síndrome nefrótico, sobre todo ¿en qué patología? En la membranosa. Yo recuerdo mucho el caso del papá de un colega que me fue a buscar a consultorio para hacerle una biopsia porque su papá venía con síndrome nefrótico. Entonces, en el momento él bajó a las 8 de la mañana al consultorio y yo le dije que a las 12 del día estaba en piso para hacerle la biopsia después del consultorio, y al subir al piso lo encuentro médicos y enfermeras alrededor del paciente. ¿Y qué había pasado? Tuvo un distrés respiratorio agudo. Y vino los de UCI, como era papá de médico, se lo llevaron. ¿Qué había pasado? O mejor dicho, ¿qué enfermedad tenía el paciente? Una glomerulopatía membranosa. ¿Por qué? Porque probablemente, debido a que la noche el paciente la pasó muy bien, tuvo una trombosis. Y las trombosis se va, sobre todo en las glomerulopatías membranosas, hasta un 37% de los casos, ¿no? Entonces, cuando se trata de trombosis, nosotros tenemos que ver cómo es que interviene la fisiopatología. Y en la fisiopatología interviene aún el background genético. El trasfondo genético, obviamente, no necesariamente tiene que estar relacionado al componente renal, ¿no? Sino a otros componentes extrarrenales, como por ejemplo el déficit congénito de antitrombina o el déficit de factor 5 de Leiden, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar que hay pacientes que tienen este background y que también tenemos que tener más precaución para protegerlo de la trombosis. Existen también componentes adquiridos como un proceso inflamatorio que dañe los vasos sanguíneos, algún tipo de medicamento que produzca daño a nivel endotelial, incluso un tipo de catéter
sobre todo en los pacientes con edematosos en anasarca, y la licenciada nos dice, doctor, por favor, póngale un catéter porque no encuentro la vena. Todos estos son factores de riesgo para trombosis, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino, ¿por qué es que se forma una trombosis? Bueno, porque en primer lugar, al haber una proteinuria masiva, nosotros también podemos tener pérdida de estas proteínas de elevado peso molecular, que son más de 60 kilodaltons, y como se eliminan proteínas grandes, se pueden eliminar las proteínas reguladoras de antitorbina 3, proteína S, etc. Pero también se produce de manera compensatoria, se trata de compensar un aumento de la síntesis hepática de proteínas hemostáticas, ¿no? De proteínas hemostáticas. Entonces, la pérdida de los anticoagulantes y la síntesis de los hemostáticos van a conformar un riesgo alto para la trombosis en los pacientes con síndrome nefrótico. Entonces, cuando nosotros vemos que el riñón está perdiendo proteínas anticoagulantes y que el hígado está sintetizando proteínas procoagulantes, nosotros estamos, dependiendo de qué tipo de componentes tengamos, protrombóticos o antitrombóticos, un equilibrio que, dependiendo del estado del paciente o de la severidad de la proteinuria, del edema, de la estasis vascular, del sedentarismo, puede desencadenar a una trombosis o incluso a un estado procoagulatorio, anticoagulación. Entonces, aquí es donde se evalúa la necesidad de la profilaxis. Entonces, han habido varios estudios donde se ha puesto en controversia la profilaxis con anticoagulantes en pacientes con síndrome nefrótico, donde sí se ha visto que es uno de los principales riesgos para el uso profiláctico de anticoagulantes es en la glomerulopatía membranosa. En todo caso, uno de los criterios principales es edema generalizado, hipoalbuminemia con menos de 2.5 y obviamente proteinuria masiva, ¿no? Estos son los principales factores que podemos tomar en cuenta para el uso de anticoagulantes. Obviamente no es lo mismo un paciente con síndrome nefrótico con estos criterios que esté sedentario, que tenga un proceso infeccioso, que tenga un proceso inflamatorio, que aquel que no lo tenga, porque tenemos pacientes con síndrome nefrótico que están estables, ¿no? Que vienen, que no tienen ningún componente más que los edemas y esperan su biopsia con tranquilidad. Entonces, cada caso es diferente. Lo que sí se ha demostrado es que las estatinas y el ácido acetilsalicílico como antiagregantes sí pueden producir disminución del riesgo, pero sobre todo en pacientes que no tienen una anasarca severa o una hipolipemia tan severa. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con ya el riesgo de trombosis o ya un evento trombótico, tenemos que darle heparinización agresiva, porque no solamente es un tromboembolismo pulmonar que de por sí es mortal, sino una trombosis de vena renal, una trombosis de arteria, como acabamos de tener estos días en el piso, un paciente que hizo trombosis arterial de miembro inferior y tuvo que entrar en arterectomía para poder salvarle la pierna. Se le salvó la pierna, pero quedó con un quinto dedo necrótico. Entonces, trombosis arterial. Y este paciente que tenemos ni siquiera tenía un síndrome nefrótico tan marcado, proteinuria de 3, 4 gramos, hipolipemia de 3, 2.9. Entonces, en estos casos hay que investigar otras causas, otros background, y se descubrió que este paciente tenía un síndrome antifosfolípido también, ¿no? La hiperlipidemia, vamos a pasar un gráfico más coherente ya que estamos contra el tiempo. La hiperlipidemia se produce por un desbalance a nivel hepático, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos una disminución de la aciltransferasa, colesterol, una disminución de albúmina, estos van a disminuir la entrega del colesterol al HDL. Van a disminuir.
Y asimismo, el HDL va a aumentar su entrega hacia los receptores de la polipoproteína 3, ¿no? Entonces, en la dislipidemia nosotros vamos a tener como componente una disminución de las apolipoproteínas, sobre todo aquellas que están unidas a VLDL y kilomicrones, como por ejemplo el caso de los triglicéridos, o por ejemplo al LDL, o sobre todo el VLDL que se va a unir a la superficie endotelial, ¿no? Entonces, la pérdida de lipoproteínas, la disminución del transporte del colesterol, de los ácidos grasos hacia los HDL o VLDL va a producir un incremento de colesterol y triglicéridos. Otras complicaciones que se producen, ya sabemos, la injuria renal aguda, no siempre, doctores, es por hipoperfusión, no siempre es por hipoperfusión. Recuerden la fisiopatología, que no necesariamente hay un componente del sistema renina angiotensina aldosterona, que el volumen intravascular e intersticial no tiene esa gradiente suficiente para producir la hipoperfusión. Debemos buscar factores proinflamatorios, debemos buscar la trombosis vascular o la nefrotoxicidad por drogas, hasta por furosemida, ¿no? No siempre es por hipoperfusión. Y otra de las complicaciones son las infecciones oportunistas, celulitis bacteriana espontánea, peritonitis bacteriana espontánea, cosas que ya sabemos manejar. Al perderse, junto con la proteinuria, la globulina que se une ay, caramba, el nombre, la tiroglobulina, ¿cómo es esta? Ya no me acuerdo el nombre, tanto aprenderme iniciales, ¿no? Al perderse esta globulina, que se liga a la triotironina, creo que es, se pierde esta, va a haber un incremento relativo de la TSH. Y esto, a pesar de tener este incremento relativo, no va a variar los niveles de T3 y T4. ¿Y esto por qué? Porque va a producirse simplemente un hipotiroidismo subclínico. Otra de las consecuencias del síndrome nefrótico es la pérdida de la transferrina que va, de manera tan severa que puede producir una anemia microcítica severa. Y también la pérdida de las moléculas de eritropoyetinas a pesar de tener función renal normal. Entonces, si tenemos nosotros un paciente con una anemia severa microcítica, necesitamos llenar los depósitos de hierro y usar eritropoyetina, y con buena respuesta. La pérdida también de la proteína que se une a la vitamina D va a ocasionar una hipocalcemia transitoria, y esto va a estimular a la paratiroides para producir hiperparatiroidismo secundario. Entonces, el manejo del síndrome nefrótico son estos 5 puntos que son básicos y que debemos comprenderlos bien, porque el tratamiento es diferente. El tratamiento se basa en la biopsia, en la etiología, y se le da los inmunosupresores que necesite. Pero el manejo depende en primer lugar de la dieta, desde la restricción de sodio y agua hasta el suplemento proteico. Y hay una discusión sobre si se debe restringir la proteína o si se debe incrementar las proteínas. Si tenemos un paciente con una proteinuria de 1 gramo, gramo y medio, 2 gramos, y que tiene albúmina normal o 3.5, 3.4, pues obviamente hay que tratar de restringir la ingesta de proteínas para que no haya mayor sobrecarga de proteínas al riñón. Pero si tenemos un paciente con 4, 5, 8 gramos de proteinuria y tenemos una hipolipidemia de 1.9, 1.8, no vamos a restringirle proteínas. Entonces, es más, tenemos que darle infusión enteral de proteínas de alto valor biológico con 1.5 hasta 2 gramos por kilo. Esto obviamente puede aumentar el catabolismo proteico, pero si nosotros tenemos un paciente con hipoalbuminemia y pretendemos que simplemente a clara de huevo mejore su hipoalbuminemia mientras le estamos dando ciclofosfamida, mientras le estamos dando ciclosporina o hasta furosemida, ustedes, doctores, ¿saben cuánto es el porcentaje de unión de la furosemida a la albúmina? Entre 80 y 90%. Es decir, si nosotros tenemos
a un paciente que está con síndrome nefrótico, una regla de 3 simple. Si nosotros tenemos un paciente que tiene oliguria y que tiene 4 gramos de albúmina, o sea, una albúmina normal, y nosotros le damos 40 miligramos de furosemida, vamos a lograr una diuresis de 1 litro. 40 miligramos de furosemida para 4 de albúmina, vamos a lograr 1 litro de diuresis. Pero si nosotros tenemos 2 gramos de albúmina, la mitad, pues obviamente los 40 miligramos no van a ser suficientes y vamos a necesitar el doble de la dosis. Obviamente esta proporción no es la exacta, pero la idea es esa, vamos a tener que incrementar la dosis para poder lograr un mayor porcentaje de unión a esta albúmina y lograr el efecto. Lamentablemente, como la albúmina está en 2, vamos a tener una mayor proporción de fracción libre del medicamento con mayor efecto adverso. Por eso, uno de los principales manejos terapéuticos es inmediatamente iniciar la dieta de suplemento proteico. La terapia diurética se basa en los diuréticos de asa, con o sin albúmina. Los diuréticos de asa con o sin albúmina, ¿no? Ha salido ahorita se los muestro, no sé si, acá está. Esta es una revisión sistemática del 2019, ¿no? Donde se trata de buscar cuántos estudios hay de infusión de albúmina para el tratamiento de edema con furosemida. Y se encontró que solamente hay un estudio RCT, o sea, ensayo controlado, aleatorizado, donde no se pudo encontrar, es un estudio pequeño, 26 pacientes, donde no se pudo encontrar evidencia de que la asociación de albúmina con furosemida mejora, ¿no? Todos los demás son estudios que no son observacionales, que no tienen grupo control, entonces no se puede definir muy bien. A algunos les va bien, a algunos les va mal. La nefrología basada en la experiencia. Si somos teóricos, la albúmina tiene un poder osmótico importante, y al infundir albúmina en media hora y después infundir diuresis, podemos teóricamente, y algunas veces lo hemos visto, una respuesta diurética esperable. Mientras nosotros vamos produciendo la albúmina endógena. Ahora, ¿cuál es el peor efecto de la albúmina? Que al tener cada 8 horas, un frasco cada 8 horas o cada 12 horas, por más de 5 días, vamos a inhibir la síntesis propia de albúmina del hígado. Y no podemos estar con albúmina todo el tiempo. Por eso es que se da 3 a 5 días como máximo, si es que se decide usar. Pero como los diuréticos de asa, como hemos visto, pueden producir tolerancia o resistencia a nivel tubular, se puede usar tiazidas para bloquear las células a nivel distal, o espironolactona o amiloride a nivel tubular, a nivel del túbulo colector. ¿Se pueden asociar los dos? Sí, hay que tener cuidado con la hipercalemia. El manejo de la hiperlipidemia es básico, no solamente por el tema del colesterol, sino por el tema de la protrombosis. La anticoagulación profiláctica o antiagregación plaquetaria, ya hemos visto que no hay evidencia excepto en membranosa, o si es que juntamos mayores factores de riesgo, edemas, hipolipidemia, sedentarismo, estasis vascular, un cuadro inflamatorio, infeccioso, ¿no? Tenemos que usar anticoagulación profiláctica con heparina o con enoxaparina, dependiendo de la función renal, y si el paciente está de alta, los edemas han disminuido, la albúmina está mejorando, antiagregación plaquetaria y estatinas, ¿no? Los antiproteinúricos siempre han sido controversiales. Tenemos casos en los que paciente con 8 gramos de proteinuria, 1.9 gramos de albúmina, se le quiere empezar antiproteinúricos. Es cierto, el mecanismo por el cual los IECAS o ARA2 producen disminución de la proteinuria es por la disminución de la presión de filtración a nivel glomerular. Y si disminuimos la presión de filtración a nivel glomerular, vamos a ocasionar 2 cosas: disminución de la perfusión y disminución de la excreción de creatinina. Por consiguiente, va a aumentar la creatinina y va a producir falla renal. Solamente se recomienda usar, obviamente, la teoría es que produce disminución de la proteinuria, pero recordemos que si tenemos albúmina baja, la dosis que vamos a necesitar va a ser mayor, con incremento de la fracción libre y mayor efecto adverso. Entonces, los IECA y ARA2
yo los prefiero usar sobre todo cuando los edemas han disminuido notablemente, cuando la albúmina ha mejorado notablemente y cuando la creatinina es estable. No podemos usar IECA ahora 2 si tenemos un paciente en anasarca, un paciente con hipovolemia severa. ¿Dónde se va a unir? Y así como hay edema de miembros inferiores, hay edema de mucosas, quemosis, edema intestinal. Entonces, ¿dónde se va a absorber? Entonces, estas cinco pautas de manejo de síndrome nefrótico deben ser antes de la biopsia incluso, ¿no? Muy bien, eso es lo que les quería compartir, doctores. No sé si tienen alguna pregunta.